En esta oportunidad nuestra idea es reflexionar acerca de los estados de angustia y ansiedad infantil vistos o desde una lectura en el test de la persona bajo la lluvia infantil. A diferencia del adulto, el test de la persona bajo la lluvia en los niños tiene una lectura muy particular. En los adultos nos permite evaluar, como se toma en secuencia posterior del DFH, dibujo de la figura humana, nos permite evaluar proceso defensivo, una estructura psicopatológica que pueda estar subyacente o latente, así como algún grado de descompensación que pueda estar, digamos, subyacente en una persona que a veces no emerge en el test de la persona. Por eso siempre recomendamos tomarlo a continuación y en secuencia con el dibujo de la figura humana. En niños, donde la personalidad aún está en construcción, al igual que también al no estar estructurada bien, están en formación también su psiquismo, también están en evolución sus mecanismos defensivos. El test de la persona bajo la lluvia va a ser un buen elemento para visualizar cómo el niño percibe su realidad ambiental, su entorno, el contexto en el que se mueve, tanto familiar como escolar, que son los dos contextos naturales en la vida de todo niño. Ansiedad y angustia. Muchas veces se la usa como sinónima y se empieza hablando de una y terminando a hablar de la otra, pero en realidad, si bien tienen un punto de cruce y muchas veces coexisten simultáneamente, hay una pequeña diferencia. Nos ayuda muchas veces trabajar con la etimología de la palabra para ver su origen, digamos. La palabra ansiedad proviene del vocablo anxiety, que quiere decir estado de desasosiego, de tensión, de irritabilidad interior. La ansiedad, justamente, es natural y cada día siempre hay en mayor o medida un monto de ansiedad porque tiene que ver con el estrés de la vida cotidiana, los contratiempos. Es decir, que todas las personas, es inherente a la condición humana algún grado de ansiedad. También es importante diferenciar la ansiedad de estado de la ansiedad de rasgo. La ansiedad de estado es la que se relaciona más con el aquí y ahora, como haciendo un corte transversal en la vida de la persona, vemos, bueno, cómo es su situación vital y si hay estresores significativos. Eso va a generar que la ansiedad de estado se eleve. Después tenemos la ansiedad de rasgo. Esto tiene que ver con las características de la personalidad. En el caso del niño en formación, en el caso del adulto, hay estructuras como las que tienen que ver más con déficits narcisistas o trastornos de la personalidad o una neurosis significativa, más allá de cuál configuración, si histérica, obsesiva o fóbica, en donde justamente los cuadros de ansiedad son más esperables. La angustia, a diferencia, tiene una raíz más biológica, tiene que ver con aquellos estados emocionales, pero que también tienen como una especie de correlación en lo físico y en lo somático. La raíz de la palabra angustia viene de angst, que significa estado de opresión, estrechez. Por lo tanto, generalmente cuando una persona describe un estado de angustia, generalmente siente como un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, se siente mal, pero no puede ver bien con claridad. Esta también es una de las diferencias entre la ansiedad y angustia. Generalmente cuando alguien está ansioso se muestra irritable, nervioso, y la persona tiene acceso preconsciente, consciente a eso, se da cuenta que lo está. En cambio, en estado de angustia la persona tiene como un dolor profundo, un malestar, pero que no siempre puede determinar con qué se relaciona. En el caso del material de hoy nos vamos a referir a los estados de angustia en el niño, que por supuesto tampoco el niño es capaz de decodificarlo y muchas veces se infieren por el comportamiento que puede aparecer como inhibido o puede pasar de lo impulsivo a la retracción. También hay como una especie de tensión, pero que cuando se le pregunta al niño ¿qué te pasa?, suele no decir no sé, no me pasa nada. Creemos que tanto el test de la casa como el de la persona bajo la lluvia son unos buenos aliados como para hacer una especie de exploración o testeo o también de screening de cómo el niño está vivenciando su entorno y poder a partir de ahí empezar a poder entender qué es lo que puede estar pasando. Generalmente todos los estados de angustia se conectan con cuadros depresivos
con insatisfacción y frustración alguna necesidad básica, afectiva, de seguridad o de estabilidad. Sabemos que los niños son muy sensibles a los cambios, mudanzas, a veces la separación o a veces algunos otros malestares o disfunciones que puede aparecer en el seno de la familia y también en la vida escolar, que es tan importante para el niño como su familia, ya que son los dos grandes ámbitos en donde crece y se desarrolla. ¿Cuáles serían los indicadores a tomar en cuenta en el test de la persona bajo la lluvia infantil? El más relevante de todos es justamente el contexto emocional que genera el entorno. El entorno está generado por la lluvia principalmente. Y en segundo lugar, por el tipo de paraguas. Justamente, a diferencia del adulto, no se trabaja tanto en los niños estos cambios en el dibujo de la figura humana que se producen en la persona bajo la lluvia, porque justamente como está en evolución, más o menos siempre el esquema va a ser el mismo, digamos, con alguna pequeña variación, pero no muy significativo. Pero lo que sí es importante es cómo justamente se acentúa cuando hay conflictos ambientales el tema del graficado de la lluvia. En el caso del niño que estamos viendo, podemos ver justamente tres elementos importantes en el fondo. Primero, la lluvia en forma de lágrimas angulosas, porque a veces se hacen de otras formas, y es escasa, pero los tamaños son grandes, son gotas grandes. Y esos remolinos como espirales que se puede ver ahí, justamente son vientos. Por lo tanto, esto implica, al haber remolinos de viento, que la presión ambiental es mucho más fuerte. También el agregado de las nubes dan cuenta de ansiedad. Los charcos en el agua, que habla de situaciones traumáticas, como la que este niño había vivido. Sumado después al test de la casa, particularmente en el humo de la chimenea, que también es un sensor del clima emocional, justamente tenemos dos indicadores importantes para ver estados de angustia, que no aparecen a veces en el resto de los gráficos, pero que cuando llega la persona bajo la lluvia, que muchas veces es opcional, su administración en la batería de niños, denota justamente la percepción que el niño tiene de su entorno. En este caso podemos decir que hay estados de angustia, y a diferencia de la lluvia que se hace como rayitas, que es lo tradicional, la lluvia en gotas implica cierta acumulación de tensiones. Cada círculo, pensemos que también el círculo tiene que ver con lo emocional, con el yo, la tensión en estas angulosidades que tienen estas gotas de lluvia. Y si vemos también el brazo de la izquierda, que tiene que ver más con el lado familiar, el íntimo, es mucho más corto que el de la derecha. Faltan los brazos son muy estrechos. El paraguas monolineal está construido en dos trazos porque se había hecho corto y después hay un reenganche del movimiento, muy pequeño para cubrirlo, por lo cual también implica como que el niño se siente como más vulnerable a esas presiones.